Esta receta me enseñó un chef famoso de un restaurante chino, y desde que la hice en casa, no vuelvo a comer espaguetis chinos de otra manera. Para esta receta necesitaremos 500 gramos de carne. Comenzaremos cortando la carne en tiras, para luego poder cortarla en trozos pequeños, así de esta manera como lo estoy haciendo. Y una vez ya lista, la pasaremos a un recipiente mediano. La sazonaremos con sal al gusto. Pimienta negra al gusto. Media cucharadita de sazonador, y mezclaremos muy bien hasta incorporarle a la carne. Y una vez ya bien incorporado, la reservaremos por un momento. Mientras tanto, cortaremos una zanahoria mediana por la mitad. Luego, procederemos a cortarla en láminas, para finalmente cortarla en tiras finas, así de esta manera como lo hago. Y una vez ya listas, la pasaremos a un recipiente y la reservaremos por un momento. Para esta receta también necesitaremos medio pimiento rojo. Esta la cortaremos en tiras, así de esta manera como lo ves en pantalla. Y una vez ya lista, la pasaremos a un recipiente, y la reservaremos por un momento. También cortaremos un poco de cebollino finamente. Cuéntame si ya sabías de esta deliciosa receta, o es la primera vez que lo ves. Una vez ya lista, la reservaremos para más adelante. Agregaremos un chorrito de aceite en una sartén mediana. Y una vez que el aceite esté caliente, añadiremos la carne condimentada que teníamos reservada, y la doraremos muy bien por unos minutos. Mientras tanto, añadiremos una cucharada de sal en una olla con agua hirviendo. 300 gramos de fideos espaguetis, y la dejaremos cocinar por 9 minutos a fuego medio. Y una vez que la carne ya esté dorada de un lado, procederemos a darles la vuelta para que se terminen de dorar del otro lado. Y ya en este punto, añadiremos la zanahoria picada, el pimentón que teníamos reservada, 150 gramos de frijoles chinos, y el cebollino picado que teníamos reservada. Ahora mezclaremos muy bien hasta que todos estos ingredientes se mezclen por completo. Te invito a que prepares esta deliciosa receta en casa, el resultado te va a encantar. Y ya en este punto, añadiremos los espaguetis cocidos. 3 cucharadas de salsa de soya. Añadiremos un poco del agua de los espaguetis, y seguiremos incorporándole. Y nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos ha quedado. Ahora solo queda servir y disfrutar de esta deliciosa receta. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.